Buenas tardes y bienvenidos todos a esta charla, a esta nueva charla aquí en Espacio Forestal, en Queleo Forestal de Merced 76, en que hoy día tenemos a un invitado especial, Daniel Plaza, a quien yo tuve la oportunidad de conocer en una fiesta una vez y empezamos a hablar de literatura y ahí nos conocimos y después resultó que publicaste hace pocas semanas atrás tu nueva novela Desierto a través de narrativa.aparte. Pero yo no sé con quién estoy hoy día. En realidad yo no sé si estoy con Daniel Plaza o con Dino Plaza Atenas. Tu primera novela, ¿no? El Corredor, Frasis, narrativa contemporánea, que se editó en el año 2001. ¿Sí? Dice acá, ¿no? El 13 de septiembre de 2001, un jurado compuesto por Carmen Foxley, María Esther Martínez y Volodya Teitelboim decidió otorgar el Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura en la categoría Obras Inéditas a la novela El Corredor, de Dino Plaza Atenas. 2001-2018. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Dino y Daniel en todos estos años? Que nunca la partida. Sí. ¿Por qué dejar de escribir tanto tiempo? ¿Qué pasó? No dejé de escribir. Públicamente, yo, entonces. Claro, escribí muchas cosas muy malas. Yo personalmente no estaba bien y eso me impidió poder escribir. Algo que valía la pena, digamos. Para ti. Sí, claro, no, salían puras cosas malas, realmente. Entonces tuve que pasar un largo tiempo, preocuparme de mí, estar bien, arreglar lo que había que arreglar, y cuando eso pasó ya pude volver a escribir y salieron cosas interesantes. ¿Eres crítico con tu propia escritura? Por supuesto. ¿Demasiado crítico tal vez? No, yo creo que lo prudente. Porque cuando hablemos un poco del Corredor, ¿no? Ya. Un libro que incluso ayer en la prensa cuando aparece Patricia Espinosa hablando de ti dice un poco lo mismo, termina su comentario, su buen comentario sobre tu libro con la pregunta parecida a la que yo te acabo de hacer, ¿no? Dice que esperemos que no pase otra vez tanto tiempo entre un libro y otro, dice ella al concluir su crítica. Quiero leer un pequeño fragmento de Corredor, muy breve, para que vayamos entrando y para que ustedes también puedan preparar sus preguntas. Dice así: pero la verdad es que lo que me pasó es difícil de explicar. Se transforma en una maraña de sucesos que muy pocos podrían llegar a descifrar correctamente y que se toman después en manchas de confusión que destrozan el estado de ánimo de cualquiera. Lo cierto es que todo es complicado, es demasiado difícil poner un orden a los acontecimientos y relatarlos de principio a fin con un sentido lógico y oportuno. Las cosas en la vida nunca son tan simples y dudo mucho que esta sea la excepción para la más clásica de las reglas. Y oye, cuando yo leí los dos libros, los leí ambos, este párrafo que acabo de leer me hace mucho sentido, porque en ambos libros hay una suerte de la idea de que la realidad es un orden caótico. Ambos expresan de algún modo ese desorden, porque la realidad no está armada entre exactos como habitualmente lo hace el cine y la literatura, ¿no? Yo creo que tus dos libros hablan un poco de ese... ¿Hay algo con aquello o no? Con esta idea de que la realidad nos supera, es más caótica, menos ordenada que lo que creemos a veces. Encuentro súper interesante lo que estás viendo, o sea, no tendría yo conciencia de eso, pero si están los libros, seguramente, o sea, sí, a mí me parece que tiene mucho sentido que la realidad, o sea, humanamente a todos nos cuesta, ¿no? Instalar y encontrar un modo de estar en la vida, en la existencia, y eso es porque nuestra relación con la realidad hace que siempre sea un desafío poder encontrar un modo correcto de estar ahí. La realidad es caótica por muchas cosas, ¿no? Es caótica no solo por las condiciones materiales de vida, es caótica porque, yo creo sobre todo porque uno tiene que encontrar un modo correcto de estar instalado, un modo que te permita vivir bien en esta realidad que siempre es un desafío. Caótica, pero caótica yo diría en el sentido positivo de la palabra, caótica por ser dinámica, ¿no? Sí. Caótica puede ser si es que yo no soy capaz de conceptualizar eso y vivirlo adecuadamente. No siempre es terrible. No. Uno puede no estar bien y hacer que esa realidad efectivamente sea un caos inmanejable, que no haya por dónde aprender eso. Y la literatura a veces es una forma de ordenar esa realidad, de ordenarse el mundo, de explicarse el mundo, de tratar de entenderlo, ¿o no?
¿Qué es para ti eso? ¿Qué es la escritura? ¿Una salvación? ¿Una forma de descubrirte? ¿De expresar cosas? ¿Qué es? Yo siento que sobre todo, no diría que la literatura es un modo de encontrar respuestas. Yo no siento que la literatura esté para darnos respuestas ni sea eso, ¿no? En sí misma. Yo digo que la literatura es sobre todo un espacio simbólico donde uno puede expresar aquello que está sintiendo. Y creo que la literatura sobre todo debe ser eso, como la posibilidad de expresión, expresar aquello que me está pasando, aquello que estoy sintiendo, y creo que cuando la literatura tiene esos momentos luminosos y hace bien eso, registra bien eso, instala en nosotros como lectores preguntas, ¿no? Que hace que nos relacionemos con la literatura como una especie de espejo, donde yo como individuo, en esa relación con la literatura, voy instalándome, me voy sintiendo interrogado. Y eso pasa con la buena literatura, ¿no? Yo creo que la virtud que tiene el lenguaje literario, la obra literaria, es eso, que siempre me incomoda, de algún modo. Me incomoda entre comillas, porque no quiere decir que necesariamente no me deje estar bien, sino que es que a partir de la experiencia de leer, yo voy descubriendo preguntas, interrogantes que a lo mejor no tenía. Hay algunos autores que dicen que la literatura es como, en la realidad es como, y que sobre todo en esta realidad de hoy día, de la velocidad, ¿no? de esta lógica delirante de que hay que producir, el arte en general es el espacio donde se produce un hiato, donde yo me puedo detener. El arte es el espacio para interrogar e interrogarme, ¿no? Y me parece que en ese sentido esa es la gran potencia que tiene la literatura. Es lo que a mí me apasiona. Es lo que te apasiona. Sí. Hablaste de otros autores, autoras. ¿Qué lees habitualmente? ¿Qué autores son los que te marcan profundamente, que tú dices, vuelvo a ese libro y vuelvo a leerlo y me sigue diciendo cosas, me sigue estremeciendo, me sigue provocando? O sea, no tengo una lista pequeña, porque yo creo que hay muchas muy buenas obras, más que autores. Yo prefiero pensar en la obra. Yo creo que hay muchas buenas obras que en algún minuto y en distintos minutos nos hablan a nosotros como lectores de distinta manera también. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, pienso una novela como Rojo y Negro, que la he leído muchísimas veces en la vida. Es una novela que siempre la he leído de modo diferente. A propósito que en Desierto hay un epígrafe de Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, yo siento que cada vez que lo he leído de un modo diferente. Pienso en autores más actuales, no sé, por ejemplo, Juan José Saer, que me encanta. Mira. Hace poco estuve releyendo una novela que creo que había leído como 2 veces, unos años atrás, y es leerla de otro modo también, ¿no? Yo siento que apeló a mí, en este momento mío, de otro modo. ¿Y cómo te habla desde esa misma perspectiva? ¿Cómo te habla El Corredor después de todos estos años? ¿Lo volviste a leer alguna vez de nuevo? Sí. ¿Eres de los que lo vuelve a leer alguna vez? Lo volví a leer hace como 8 años, más o menos. No, siento que no me habla, que no puedo, porque creo que ahí tengo... O sea, yo la relación que tengo con la primera novela es que es una primera novela. Le tengo cariño y respeto, cierto respeto, no, le tengo respeto, porque creo que sobre todo porque para mí significó la posibilidad de demostrarme que podía escribir, o sea que podía escribir, digamos, con cierta capacidad, con cierta calidad también, aunque no es para nada una novela perfecta, es una primera novela, pero como le fue bien y tuvo premio y recibió buenos comentarios, me sirvió mucho eso, me sirvió para reafirmarme como un sujeto que quería escribir. Por lo tanto, mi relación con ese libro está asociada a esa posibilidad, y que además me sirvió como también un referente en esos años en que no pude seguir haciéndolo, porque sabía que ahí había un testimonio de que era posible, ¿no? Poder estar ahí, poder hacer algo literariamente. Entonces le tengo ese cariño, el cariño como de algo pasado, y que me sirvió a mí, no estoy hablando literariamente, sino humanamente me sirvió como una especie de referente. Sí, ahora yo veo que igual fue una novela que su mérito es que fue escrita a partir de
de un tema y de una inquietud que era muy mía y que con el poco oficio de la escritura que tenía en ese minuto, fui muy fiel a eso. Fue tratar de ser fiel a ese deseo de expresar una idea y qué sé yo, en un tiempo en que ese tipo de escritura y ese tipo de literatura no estaba de moda. O sea, cuando El Corredor sale, fue en el momento exacto en que estaba de moda Fouillet, me acuerdo muy bien. Perfecto, sí. Y de hecho yo tuve una anécdota ahí muy divertida porque en un minuto me pidieron, había un suplemento en algún diario que no me acuerdo cuál era, pero ya no existe, era un suplemento juvenil. Entonces me pidieron dar una pequeña entrevista. Me citaron al diario y el periodista que me atendió no había leído el texto y me acuerdo que cuando me pidió que le contara un poco. Finalmente no salió, no salió esa nota. No salió la entrevista. No. Y me acuerdo cuando le conté de qué se trataba, que era de la idea de un hombre corriendo, él quedó muy desconcertado y me dijo, ay, ¿Pero de qué va? Claro, De un hombre corriendo. claro. O sea, ahora estamos hablando de una época en que no solo era Fouillet ya venía hace 10 años o más circulando, pero él pensó, no sé por qué, que era como en esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que El Corredor tuvo mérito porque algo logró y generó buenos comentarios realmente. Bueno, eso que tú dices, yo creo que lo hablamos esa vez, que justamente uno conoce a muchos autores y autoras y generalmente quienes hacen este tipo de cosas nunca ven con buenos ojos lo que hacen antes, no siempre el libro que están haciendo ahora es el que más les gusta y son muy críticos respecto de sus obras anteriores, ¿no? ¿Te gustaría reeditar El Corredor a partir de esa premisa justamente? La verdad es que lo pensaba, me lo han dicho en estos días muchísimas veces y no... Sí, escuchamos por acá. No he sentido para nada las ganas. No, ¿y por qué? Porque lo siento como... Con el cariño que le tengo lo siento que es pasado. Siento que es pasado, que no... Y que como pasado lo respeto ahí, como un referente del pasado. Hablemos un poco, hay un recurso interesante entre cada capítulo que produce justamente en un momento la confusión que tú esperas, ¿no? Entre un personaje y otro, hasta que uno empieza a comprender, aquí hay más de un personaje. Es uno y varios simultáneamente, que es que cuando termina uno, aparece esta idea que viene quizás del cine, ¿no? Esta cosa de la superposición, ¿no? Termina con una frase y el siguiente capítulo inicia con como si fuese la continuación de la misma frase, tal cual como en un plano cinematográfico un personaje en un momento y en un espacio dice algo que continúa luego en otro personaje, en otro lugar y en otro espacio, en otro tiempo. Ese recurso está ahí, interesante. Sí. Es súper cinematográfico. Sí, ¿no? Sí, claro. Lo leí desde esa perspectiva. Claro, sí, con una lógica así muy de... Yo quiero poner imágenes de distintos tipos corriendo, ¿cierto? Obviamente que hay cosas de las que en ese momento yo no tuve ninguna conciencia hasta cuando la gente que lo leyó empezó a comentar que tenía esa virtud, digamos, como de la velocidad que lograba hacer como generar la sensación del ir corriendo. Del vértigo de la carrera. Sí. Eso se logra. Sí. Y ahora yo realmente siento que como escribir es algo del que uno va aprendiendo. En ese minuto no era consciente de nada de eso, pero hoy día sí podría decir que me doy cuenta, tengo conciencia de que la manera en que a mí me resulta y me sale escribir está mucho más asociada a la velocidad narrativa y la visualidad. Eso me funciona. Puedes decir que ahí hay algún, como dicen en el cine, un estilémato, una noción autoral, digamos, una escritura. Vamos a la novela nueva, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos fragmentos. Vamos a la nueva. Y vamos a ir comentándolos y después ustedes pueden hacer preguntas, intervenir, qué sé yo, ojalá. El libro está articulado, para quienes está articulado en los siguientes capítulos. Dice: el policía, el hombre del locutorio, la mujer de los mensajes y el narcotraficante. No vi la bala venir. Atento al tipo de la ametralladora, no advertí el revólver del que me apuntaba desde la izquierda. En el instante en que quise gritar, una punzada me atravesó la pantorrilla y un objeto me azotó la cabeza. Traté de mantener el arma apuntando, pero cuando quise ordenarle que se tirara al suelo, dio vuelta con lentitud y entre pasos vacilantes atravesó la puerta, burlándose de mi presencia. Afuera se escucharon gritos, vidrios de automóviles haciéndose trizas y una ráfaga de disparos que se hundió en el silencio. Una vez que abrí los ojos, descubrí a Sangüesa que miraba entre curioso y sorprendido mi herida. ¿Qué pasó?, pregunté. Nada, ¿te hirieron? ¿Perdí la pierna? Sí, lamentablemente te la cortaron.
Este sí que uno empezar brusco, ¿no? No como me pregunta. Ahora, es interesante como tú comienzas una novela con un rilete policiaco, ¿no es cierto?, de acción policial, disparos, todo lo que uno espera en una novela así, y de pronto, lentamente, progresivamente se va convirtiendo en otra cosa. Cuando escribiste la novela, ¿tú sientes que se inscribe dentro del género policiaco o no? ¿O es un neopolicial o toma algunos elementos? Eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Es consciente o fluye? Para nada consciente. De hecho, mi primera gran sorpresa fue cuando Marcela Kiefer, la editora, sí, me dice, nos juntamos la primera vez, no nos conocíamos. Sí. Entonces nos citamos y lo primero que me dice es que a ella le interesaba mucho tener en el catálogo una novela de corte policial. Yo le dije, yo me acuerdo muy bien que le dije, yo no escribí una novela policial, pues yo no sentía eso. Entonces me acuerdo que ella me miró y me dijo, bueno, por lo menos del noir. Y eso fue interesante porque me pareció que en sí mismo la afirmación era atractiva, digamos, o sea, como pensar que esta novela que yo había escrito de una manera podía leerse de otra. Eso me parece entretenido, me gusta, me entusiasma. Sí, es que, claro, yo en atención a la editorial también creo que tiene elementos de lo policial, ¿no? Que no vamos a ir revelando todos, pero existen personajes que serían propios del policial, en la marginalidad, ¿no es cierto? Aparece un suceso criminal, ¿no es cierto?, que va en este puzzle descubriendo progresivamente. Y recordemos aquí novelas como las de Paul Auster, de La ciudad de cristal, o qué sé yo, en que parece como un policial y luego se convierte en otra cosa, ¿no? Pareciera que hoy en día importara muy poco quién mató a quién y por qué, en realidad, opacar ese hecho, e importa más, en el caso de tu novela, lo que sucede alrededor de ese hecho, del cual tampoco das muchas pistas. Te interesaba más hablar de ese mundo, del otro mundo, de estos seres marginales, de este mundo que pintas como un desierto, básicamente. Sí, eso me interesaba mucho. Por eso es que yo creo que no la pensé como policial, porque en realidad el origen de Desierto tenía mucho más que ver con una necesidad mía de poder expresar yo tenía una sensación de que estaba en un mundo que tenía un estado de las cosas, un poco alarmante, que había un modo de vivir que nos afecta a todos. Y yo, o sea, estoy pensando que es una novela escrita en el 2015, por lo tanto también es hacer un recuento de lo que más o menos estaba sintiendo en ese minuto. Entonces es una novela que yo la pensé o la sentí mucho más desde ahí, como de un estado del mundo, ¿te fijas? Entonces, como tenía mucho más que ver con eso, la manera en que se armó la historia, y creo que por eso nunca la pensé como novela policial, aunque pueda entrar más o menos en ese registro, es porque yo pensé mucho más en la soledad de los personajes, o de algunos personajes al menos, y donde tenía que armarse un argumento y había un policía. Casi como una novela social, ¿no? De situación. Sí. Hay un discurso acá. Sí. Claro, pero al mismo tiempo es una novela bien descorazonadora, ¿no? Bien desoladora. Sí. Uno termina así como, chuta, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos está pasando, digamos? Porque este mundo, este Santiago, que puede ser Santiago, puede ser región, que puede ser el norte, saludo en un momento al norte, puede ser el sur de Chile tal vez, la inmigración, la soledad de la inmigración, la soledad de quien se encuentra en un país ajeno, el desprecio de la gente que viene a saber respecto de los demás, ¿no? Es una novela muy triste, creo yo, ¿no? Presenta un panorama muy... ¿Tú sientes que estamos así, que el Chile de hoy es un panorama desértico, aprovechando el nombre de tu novela? Déjame, a propósito de tu pregunta, un poco por la pregunta anterior. Yo creo que justamente el salto que tiene Desierto, o sea, mira, yo cuando escribí Desierto tenía una meta muy pequeñita en comparación a lo que ha pasado. O sea, la verdad es que yo estoy, en primer lugar, muy agradecido por la cantidad de gente que se ha tomado el tiempo de leer la novela, que ha hecho comentarios buenos. En realidad estoy impactado con eso, con la reacción. Mi meta era una meta mucho más pequeña. Mi meta era escribir una segunda novela que alcanzara a ser mejor que la primera. Hasta ahí llegaba. Y creo que, a propósito de la pregunta que tú me haces ahora,
Yo creo que esta novela lo que tiene, y esto es algo que no solo he podido hacerlo consciente a propósito de esto, de los comentarios de la gente que la ha leído, de las críticas que han salido también, de las entrevistas y eso. Creo que esta novela lo que tiene es como lo emocional, ¿no? Y creo que en ese sentido hay una madurez mía como escritor. Entonces creo que esta novela se expresa a partir de preguntas que me han hecho. Me he ido dando cuenta en estos días de eso, que esta novela toma todos estos elementos. Estoy haciendo teoría como lector, o sea, no necesariamente es como uno intenta ordenar las cosas después. Pero yo creo que esta novela toma los elementos sociales, toma elementos de la realidad, pero creo que todo eso está tomado desde la cuestión emocional. Y a lo mejor eso produce esta sensación, como tú decías, como este desierto, ¿cierto? Sí. Este desierto, que es un desierto finalmente como es emocional. Emocional, justamente. De hecho, el escritor Juan Pablo Sutherland, en la presentación de la novela, yo no lo había visto hasta estos días que la volví a leer ese texto, que lo he leído varias veces, a partir de que varias personas han hecho el alcance, ¿no?, a esta idea del desierto. Y él puso en el texto de la presentación, habla del desierto, dice es un desierto emocional. Exacto, desierto humano. Y confieso que no lo había visto, a pesar de que había leído eso. Pero claro, la novela yo creo que está tomada desde ahí. Y fíjate que hay varias personas que también me han dicho que lo que les llama la atención es que los personajes están humanizados. Es interesante lo que dices, porque yo sentí que en tu escritura había la intención de no caer en eso, ¿no? Digamos, más chileno, no es cebolla, no es llorona la novela. Para nada. Pero al mismo tiempo, en los diálogos de los personajes, estos diálogos despojados, uno va leyendo entre líneas, sobre todo en el capítulo de la mujer esta que escribe las cartas a través de esta, ¿cómo se llama?, en el locutorio. Sí. Uno no ve las respuestas de las cartas que ella escribe, pero ve su progresivo, primero su desesperanza, su optimismo, luego nuevamente su desesperanza. Entonces, yo creo que tú hiciste un esfuerzo consciente de no ser emocional, pero aún así el contenido traspasó esa emocionalidad a los lectores y lectoras, ¿no? ¿Te sorprendió eso también, me imagino? O sea, al momento de escribir, el otro día en una entrevista me hicieron esa pregunta y cuán consciente era. Y yo cuando escribo soy absolutamente intuitivo. Pero entiendo eso de la intuición, pero ¿sabes a dónde vas siempre o no? Sí, sé a dónde voy. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Desierto, es una novela que como son 4 personajes, los 4 personajes siempre se desbordaban. Es decir, eran textos mucho más largos en su origen. Y yo sentía que justamente lo que yo quería evitar, yo no quería el drama, en ningún caso. No sé por qué, o sea, no sabía. Francamente no lo sabía, pero sí sentía que no quería lo dramático, pero quería que estuviera, que un poco se reflejara la realidad de cada personaje. Entonces, al ir escribiéndolo y darme cuenta que tendía siempre a salirse lo otro, lo dramático, tuve que trabajar mucho cada texto, retrabajarlo, reelaborar. Hubo capítulos que me costaron más que otros, o sea, claramente el capítulo del hombre del locutorio, un capítulo al que yo le dediqué mucho trabajo. De hecho, el orden de la novela original partía con el hombre del locutorio y no con el policía, por lo tanto yo le dediqué mucho tiempo de trabajo a esa parte. Y en el caso del capítulo, el capitulito breve de la mujer, tenía mucha más historia, era mucho más extenso y creo que me demoré un mes en hacerlo, no más que eso, pero fue un mes muy intenso emocionalmente. Yo recuerdo que yo todos los días estuve muy afectado emocionalmente por lo que vivía esa mujer y esa sensación, más intuitivamente yo sentía que eso no tenía que pasar, digamos que había que haber un modo de representar eso que la mujer estaba sintiendo, pero que eso no podía desbordarse, digamos, ¿no? Sí. Otra vez surge aquí esta cosa cinematográfica que tú ya reconociste. Yo cuando leí recordé de alguna manera películas de los años 50, sobre todo esas primeras de Kubrick policíacas, que en el fondo, claro, importa poco el hecho policial, importa más lo que le pasa a los personajes y el retrato de sociedad que hacen, y un retrato bien despiadado, sí, ¿no? Uno termina viendo esas películas de los años 50 deprimido, digamos. Tú sabes que ese personaje está cometiendo errores que lo van a llevar a una situación terrible, sí, y uno ve ese descenso al infierno de los personajes, un poco es lo que pasa acá.
uno tiene que empezar a atar cabos. Eso es algo que me llamó la atención que pasa en ambas novelas. Tú entregas una serie de hechos. En ambas novelas hay distintas voces. Voces que te dicen cosas. Y tú le pides a tu público lector que vaya armando eso. Porque incluso yo creo que tú tampoco tienes claridad exacta de todo lo que sucede y esperas que nosotros completamos esos espacios que nos dejas, ¿no? Sí. Esta novela cosas que sí tuve consciente, por ejemplo, los subtítulos que tiene cada capítulo fueron subtítulos que yo los pensé con un afán cinematográfico. Es decir, yo contaba el día de la presentación que fue un tiempo en que estuve viendo mucho cine latinoamericano. El buen cine latinoamericano a mí me fascina. Y entonces siempre estoy buscando ese tipo de películas y cuando estaba trabajando en Desierto, yo me sentía muy influenciado por las imágenes, por algunas imágenes que tenía de algunas películas latinoamericanas, ¿no? A ver, tú dices, el buen cine latinoamericano, la gente quiere saber qué ves tú. ¿Cuáles son para ti esas películas fundamentales? Uy, buenísimas, hartas cosas buenas. Las que viste por lo menos. Ese año que recuerdo, por ejemplo, vi una película, creo que es paraguaya, que se llama Siete Cajas, que me parece una película muy interesante. Una película mexicana que ese año me impactó emocionalmente, que se llama Eli, y que es una película donde aparece una pequeña familia mexicana muy muy pobre, que vive en una zona muy seca y que está afectada por toda la corrupción, digamos, de la sociedad mexicana, ¿no? Y es una película bien dura, pero muy bien hecha. Y obviamente me rondaba en la cabeza, no sé, Amores Perros, la estructura de Amores Perros que me encanta. Eso es lo que recuerdo ahora, pero te aseguro que fueron muchas más las películas. Y a propósito, tú dijiste la palabra estructura, y a mí una cosa que me gusta de algunas novelas es que justamente que nosotros como público que te lee puede entender que hay una estructura sólida detrás, que uno la ve, se exhibe la estructura. Porque uno puede tener una buena estructura, pero puede estar mal hecha la novela también. Pero acá uno ve una buena escritura, una escritura sólida, veloz, sin ser ramplona, porque se puede ser escritores. No, hay un contenido acá, hay una densidad de personajes, pero hay una estructura que uno tiene que develar. Y yo creo que esta es una novela que hay que leer más de una vez, porque uno empieza a ver ciertas concomitancias o relaciones y ahí dice que, claro, hay una pequeña frase que dice, y ahí tú empiezas a armar tu propio rompecabezas, que quizás sea, aquí para todos quienes leyeron la novela, sea distinto el resultado final de ese rompecabezas, ¿no? Me imagino que eso también es una cosa que tú esperas, que la gente construya su propia versión. Eso me gusta, eso me atrae y claro, ahí en la elaboración de la novela sí hay un acto más consciente en ese sentido, de que me gusta esta idea de que el texto le proponga al lector la posibilidad de reflexionar, digamos, y sobre todo que se siente interrogado. O sea, yo creo que, a ver, una cuestión es la reflexión en términos como de especie de juego racional, pero en el caso de Desierto yo me acuerdo que tenía mucho deseo de lograr, no sabía si lo estaba logrando o no, pero tenía mucho deseo de lograr que la novela apelara al que la leyera y que le interrogara al lector, y que incluso incomodara al lector. Sí, ¿no? Yo creo que se logra eso. Y obviamente que la novela tiene que también de algún modo atrapar las ganas de leer, y entonces ahí el juego con la estructura es importante. Ir dejando algunos cabos sueltos y que eso genere preguntas. Y ojalá, si la novela da para leerla más de una vez, yo me siento feliz con eso. Sí, o que la compren más de una vez. Pueden perder el libro y lo compran, por lo cual la editorial está feliz. Pero claro, esto también está presente acá, seminalmente, digamos, en la primera novela, esta cosa de la estructura, de una narración que interroga una parte a la otra, no sé, que hay relaciones entre todas, se despegan, se juntan, ¿no? Acá hay un texto que yo lo puse en el comentario que hice en el Facebook de Expreso Nova, que es donde yo escribo ahora. Y que te agradezco mucho esa reseña, porque está bueno. Me depositas el lunes. No, pero es un texto que yo creo que es interesante porque es interesante porque parece tomado de otra novela. Comienza el primer capítulo es así, y ahí empieza este enigma policiaco que uno trata de develar y que quizás se devele o no, depende de la lectura de cada quien, y que es muy interesante porque es muy atmosférico, ¿no? Es terrible, medio incluso lynchiano, diría yo, si se quiere ponerle me refiero al Lynch, David Lynch. No encontré más que mugre acumulada en el lavamanos y una o dos colillas de cigarro olvidadas hacía tiempo.
Pensé que en el despiste de subir y bajar tal vez había errado el camino, y cuando me disponía a regresar donde la mujer, una ráfaga instintiva hizo que me detuviera frente a la cortina de la ducha. Miré la sobrepoblación de hongos que exhibía el plástico y noté que el ángulo de muro que cubría la cortina era insignificante. Las arrugas del material cobijaban unas costras de suciedad añosa. Allí podía adivinarse el plástico por el otro lado, cubierto de infecciones, bacterias, pestilencias, bichos y sangre. Sangre. No sé por qué pensé en la sangre. No debía haber pensado en sangre. Repasé todas las veces que había visto llegar al cuartel los autos provenientes del preludio. Escenas siempre escandalosas, con gritos, manotazos y acusaciones causadas por los parroquianos que lo frecuentaban. Prostitutas, travestis, pasajeros anónimos o delincuentes. Imaginé el número de clientes que había rozado ese pedazo de plástico. Recordé cada una de las ocasiones en que debí tocar a los detenidos y sentí que el rechazo acumulado a esos tiempos me caía encima. Empujé la cortina unos 5 centímetros y quedó al descubierto un pedazo de muro impregnado de un color oscuro parecido al rojo. Imposible, me dije. Un muro no puede verse así de rojo por la sangre, ¿no? Ahí comienza esta atmósfera, que es una novela que comienza con una atmósfera muy interesante, y siento que pasas de esto, de un narrador, después de este tipo, a después estas cartas en primera persona de esta mujer, ¿no? De esta mujer, que tiene relación con los otros personajes de alguna manera. Aquí hay un comienzo como, claro, parece una novela, incluso parece que ese fragmento podría ser tomado como una novela de terror probablemente. Porque tal vez hablar de esto, de la deshumanización, es terrorífico también. Sí, sí. Y el policía tiene reacciones muy físicas frente a lo que ve también, ¿no? Y, claro, lo sobrepasa la situación. Claro, lo sobrepasa y no sabemos lo que está pasando realmente, porque ¿qué es lo que ve? Sabemos lo que le pasa a él. Está la cuestión humana. Y claro, y la mujer, que es este capítulo que un poco articula todo, ¿no? Y claro, puede ser bien terrorífico, pero yo creo que no es terrorífico el libro, aunque obviamente representa la parte ingrata que no queremos ver, y obviamente a mí me gusta que eso provoque eso el libro, el que el libro muestre lo que no queremos ver, porque en una sociedad como la que vivimos, donde se nos vende la fantasía de que todos estamos bien porque tenemos logrado ciertas comodidades materiales, y parece ser que ahí se acaba el asunto, a veces es mejor aterrorizarnos antes que seguir viviendo alienados, digamos, en una falsa ilusión de falsa comodidad y de un falso estar bien. En esta novela los personajes son personajes que están precarizados económicamente, pero no es policía, por ejemplo, y también es un tipo que está solo, y hay como un estado emocional que no necesariamente lo hace estar cómodo en su mundo. Entonces, obviamente uno podría hacer una larga novela con un listado enorme de distintos tipos de personajes, y lo que importaría sería un poco ver eso, ¿no? Que esta falsa ilusión de comodidad, que es lo que nos resolvería las cosas, es eso, es falsa ilusión. Y en realidad el mundo tiene cosas bastante espantosas, ocultas bajo la alfombra de esta aparente comodidad. Es habitual en Chile. Yo creo que, o sea, por ejemplo, yo tengo plena conciencia que cuando trabajé el capítulo del hombre del locutorio, que cuenta en un minuto aluda que trabajó en un mall, yo estaba pensando en la idea de lo que representa el mall en nuestra sociedad, y me refiero no solo a la sociedad chilena, ¿no? Sí. Yo creo que el mall es un ícono, culturalmente hablando, justamente de lo que es la esencia de este sistema, que nos construye esta ilusión de la vitrina, un poco nos va hipnotizando, y vamos sintiéndonos muy cómodos en un estar ahí, y donde te están siempre estimulando el deseo, y el deseo está asociado al consumo, y pareciera que las cosas se te resuelven ahí. Sí. ¿No? Hay algo más que decir. Si para algo sirvió la experiencia, fue para comprender a esta gente. Entendí que en el mall eran felices, que les encantaba recorrerlo todas las semanas de ser posible, y comprar lo que pudieran. Si hubieras visto a las familias, padres e hijos caminando embobados ante las vidrieras que ofrecían cualquier cosa. Esa gente era feliz pasando una tarde de domingo frente a las vitrinas. Y si por casualidad adquirían algún producto, pues entonces, tanto mejor. La felicidad los transformaba. ¿Viste? Yo había elegido ese porque me parecía interesante, como temáticamente hablando. Y tú lo has dicho, ¿no? Chile es un país que acostumbra a levantar la alfombra, guardar todo ahí, hasta que explote. Las familias no cuentan no hablan los temas vedados hasta que explotan, ¿no es cierto?
uno tiene relaciones con la gente, también problemas que hasta que no explota el problema no lo solucionas. Todos nos pasa lo mismo, Chile es así. Vivimos en una serie de problemas. Tú hablas de la inmigración acá, por ejemplo, dice, ¿no? La supervivencia es la razón de nuestra existencia, dice el personaje. Queremos hacer cuenta que no sabemos quién es el otro, que no vemos su rostro, que no observamos los mismos gestos y delatamos la misma condición, de desadaptados, de desheredados, de desecho social, de sobras que se alimentan de lo que deja esta otra gente que nos mira con desprecio, como si fuera superior, mejor que nosotros, más digna, sobresaliente. Esa es la voz que le das a uno de tus personajes, ¿no? Claro, ese es el hombre del locutorio. Exacto. O sea, que un poco está... O sea, era interesante poner la mirada en un extranjero, porque era la posibilidad como de espejear el mundo, ¿no? El que sea un extranjero el que mira, permite que un allegado, pueda ver en esa postura de observador lo que está ocurriendo. Y lo que ese observador observa es esto, ¿no? Este mundo de esta sociedad que está permanentemente obsesionada por el consumo, por estar ahí en el mall como representación de eso, como un lugar de basura además, ¿no? de generación de mucha basura, y donde finalmente lo que no hay es lo humano, ¿no? O sea, a mí me importa sobre todo, me preocupa como individuo, me preocupa mucho el tema de la deshumanización en la que estamos hoy día. Creo que o sea, yo sé que la historia de la humanidad ha tenido muchos momentos en que ha habido alguien que dijo, o muchos que dijeron, hay un estado de deshumanización. A mí lo que me parece preocupante de este estado de la historia de la humanidad es que creo que como nunca el sistema ha generado sus recursos para estimular el deseo de algo que también probablemente está en nosotros, que es este deseo del confort, de una comodidad material, pero que está hecho a tal perfección que el que tiene y el que no tiene puede alimentarse de ese deseo. Y creo que ahí la sociedad ha entrado hoy día en un estado de mayor deshumanización, porque creo que hemos llegado a un punto en que ideológicamente ya no vemos la necesidad de estar con el otro. Es siempre mucho más cómodo y siempre tendemos a privilegiar mucho más el confort o la tranquilidad, no la tranquilidad, la comodidad personal por sobre cualquier cosa. Y lo que se produce ahí es que, claro, puedo sentirme aparentemente muy bien, pero por otro lado se está generando una sociedad que, como es individualista, hay mayor soledad. La soledad humana es un tema, es un desierto. Entonces, es cuestión de ver. Yo el otro día estuve leyendo una una entrevista a un psiquiatra chileno, y comentaba a propósito del tema de la soledad de los viejos en Chile. Y él decía que en lo que él ve en la clínica hoy día, es que la soledad no está solo en la tercera edad en Chile. Él hablaba de los jóvenes de 20 a 25 años, sí, en una soledad que a veces lo espantaba mucho más que la soledad de los viejos. Me pasó lo mismo. Yo hoy día venía justamente hablando de eso con gente, pasando frente a estos departamentos nuevos del centro de Santiago. Decía, aquí vive gente joven y están hechos para una persona, o dos con suerte, gente profesional que trabaja, que llega a su casa, está sola o solo, y que las tecnologías actuales propician esta soledad, porque ahora ya no tenemos que vernos, te escribo, te mando un mensaje, y es porque yo creo el éxito de estas tecnologías además es que porque tal vez la pregunta que me hago es, tal vez nunca nos gustó estar con los demás, y nos propicia, esto nos ayuda, es maravilloso, no tengo por qué verte, te escribo y tú me respondes, no tengo que estar contigo ni soportarte, ni escucharte, ni verte en realidad. Solo por la parte que me gusta, claro, digamos, de ti, y me acomoda. Y una cosa funcional, hagamos cosas, juntémonos, listo. Eso. No imaginas lo espantosa que es la distancia. Quiero arrancar de aquí, abordar un bus y partir de inmediato a casa. Me he preguntado infinidad de veces si me habré equivocado, que si tal vez no debía haber esperado un poco a que sucedieran otras cosas. Luego respondo que hice lo que debía, que tú tampoco te equivocaste, que ninguno de los dos es responsable de nada. Tengo la esperanza de que tarde o temprano nos reencontremos. Lo antes posible debemos reencontrarnos. Te amo, besa a mi Juancito, por favor. Esta es ella, escribiendo en este locutorio. Yo creo que tú lo has dicho, ella articula todo. Es ella la que te pega, ¿no? Sí. Porque tú ves su sueño, su dolor, ves las otras historias alrededor y te das cuenta que ella está al centro de todas las historias. Y ella, y para mí, o sea, desde el punto de vista de la escritura, para mí era un desafío importantísimo. En primer lugar, poder conseguir construir una voz femenina, ¿no? Eso para mí era un tremendo desafío, lo primero. Nunca tuve muy claro si lo había logrado o no.
Y por un lado, por una parte eso, desde la escritura lograr un registro femenino, y por otro lado hacer creíble, verosímil la sensibilidad femenina de una mujer que además está en un abandono no solo material, sino que lo material le genera un abandono emocional muy difícil. Muy Ella fuerte. se siente devastada todo el tiempo. Sí. Y luchando contra alguien que no sabemos nunca lo que le dice, pero intuimos las respuestas. Sí. Alguien que no la comprende en absoluto tampoco. Sí. Nadie la comprende. Es utilizada incluso, diría yo, en algún momento. Sí. O sea, claro, es utilizada, es un objeto. Sí. Es objeto de todo. Y yo creo que el tema del inmigrante funciona muy bien como metáfora en ese sentido en la sociedad actual. O sea, lamentablemente el inmigrante no es metáfora. O sea, hoy día hay en el mundo entero, está lleno de ese tema. miles de personas que están en esta condición, y que es terrible, de mucha huerfanía y de mucho abandono, pero esa imagen del inmigrante es una imagen tan extrema que yo creo que es la imagen extrema de nosotros los seres humanos, de cualquiera de nosotros, que hace que nos interroguemos, nos preguntemos si es que tenemos alguna sensibilidad por el otro, alguna empatía por el otro, preguntarnos qué nos pasa cuando podemos vernos en ese nivel extremo de abandono emocional. Porque finalmente, es que justamente esto es el sistema, ¿no? Y ahí digo yo que hay una deshumanización peligrosa en el mundo, porque este sistema se instala desde la idea de resolver las necesidades materiales, las carencias materiales, pero ahí se acaba también. El punto está en que el caso contrario, cuando estás falto de lo material, podrías llegar a salvarte si no estás abandonado emocionalmente. Pero esa es la horrible, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas. Por lo tanto, en la mujer en la novela vive esta condición. La condición de tener un abandono que es un abandono que finalmente impacta donde impacta siempre todas las cosas de la vida, en lo emocional. Los economistas y los políticos, cuando idean nuestras condiciones de vida, piensan en las condiciones de vida materiales. Pero no piensan que no solo son ellos, no es un ellos, somos todos nosotros que debiéramos pensar como sociedad que cada decisión que tomamos, cómo afecta en lo emocional, en lo humano, a cada uno de nosotros. Probablemente si nos educaran en este ejercicio, seríamos una sociedad más humanizada, probablemente, porque al menos habría el ejercicio, el hábito de interrogarnos y preguntarnos qué nos pasa. Pero en ese sentido, cuando hablamos de los jóvenes, estos jóvenes que este psiquiatra veía también en Soledad, también es una suerte de inmigración, o sea, no están aquí tampoco, no se sienten parte de todo, están ahí, es una situación muy extraña, ¿no? Están aislados. También, esa suerte de inmigración. Pueden tener un cómodo departamento incluso, ¿no? Y ciertas condiciones de vida. La soledad en el confort. O sea, si tú hablas de las aplicaciones, si las aplicaciones funcionan, es porque son justamente funcionales al sistema, que instala modos de vida donde estando solos nos sentimos virtualmente acompañados. Claro. Y nada se compara con estar ahí. No, por supuesto. Por supuesto. Oye, no es habitual esto que pase, pero cuando pasa, yo lo hago. Quiero preguntarle a Marcela, ya que está aquí la editora de Narrativa Punto Aparte, ¿qué vio en la novela de Desierto para publicarla, ¿no? ¿Cómo llega el texto a ti y dice, cuando te lo juntas y dices, yo quiero editar esta novela? ¿Cómo calza? Un poco yo conozco la producción y me parece que sí entra perfectamente, pero para los que no conocen Narrativa Punto Aparte, ¿cómo entra esta novela en tu catálogo? Yo creo que tú tienes razón, Carlos, cuando dices que esta es una novela que tiene muchas lecturas y muchos niveles. Yo la verdad, y lo dice Daniel, yo tengo un gusto particular por el género negro, por lo policial, y cuando yo leí por primera vez esta novela, entré por ese lado. Me pareció interesante esa lectura. Pero luego fui haciendo nuevas lecturas sucesivas respecto del tema y me pareció que era como una muñeca rusa, ¿no? Que tenía otras cosas dentro que se iban sacando a medida que uno va leyendo. Está el tema de la migración que ustedes estaban hablando recién, a pesar de que un tema que hoy día está álgido, esta novela fue escrita hace unos años atrás, me pareció que apuntaba también a algo contemporáneo, pero finalmente me pareció que cuando llegamos al final, la última muñequita, ¿sí? Era el tema de la soledad. Y me pareció fascinante cómo Daniel había podido articular estos otros elementos narrativos, de estructura, lingüísticos, para contarte una historia de la soledad.
y ocupa estos personajes que son en su mayoría migrantes, no solamente migrantes, pero en su mayoría son migrantes, y ocupa la estructura del género policial que conocemos, nos plantea un enigma, nos plantea un misterio, pero es para contar una historia de la soledad. Sí. Y creo que esa articulación que hizo me pareció súper interesante para incorporar al catálogo. También la precisión con la que te cuenta la historia. Es una novela de recursos exacto, y eso me llamó mucho la atención, porque es una novela breve, y en esa economía de recursos, como tú señalas, logra llegar muy profundo. Y también me pareció que Daniel hace algo que hoy día lamentablemente no se hace tanto en la literatura chilena. Hoy día la literatura chilena de pronto tiende a ser muy autorreferente, ¿no? A contar muchas biografías, que no es que esté en contra de eso, pero tiende a dejar poco a la imaginación o a plantear mundos diferentes para contar aquello que nos conmueve a nosotros como creadores. Y creo que en ese sentido Daniel se atreve también a hacerlo. Y finalmente también me gustó mucho la estructura, que es una cosa de la que tú ya hablas. Es una novela coral que tiene voces que son muy diferentes entre sí, y eso es difícil de hacer en una novela coral, encontrar personajes que hablen por sí solos, que sean distinguibles y que además nos exija como lectores. Porque esto no es una novela donde ustedes van a terminar de leerla y van a tener la historia clara y completa y cerrada. Vas a dejar, te va a obligar a pensar un poco más allá, a rellenar esos vacíos. Entonces me pareció que era una novela osada, atrevida y que desafía al lector, y que me parece que para los libros que nosotros publicamos es un elemento súper importante. Sí. Oye, ella habló de algo que yo quería tocar justamente, en la economía de recursos, ¿no? Sí. Apuestas a eso concretamente, sí. ¿No? Tú quieres, ¿no?, sacar el adjetivo, sí, ¿no?, y dejar... De todas maneras. Pulir el texto. Sí, o sea, yo escribes mucho, te demora, bueno, ya lo dijiste, pero habitualmente cuando escribiste todos estos años sin publicar, también vuelves al texto, lo reapasas, lo corriges, lo vuelves a corregir. No, eso no es solo un buen modelo para seguir eso, pero... no, sí, pero dijiste que había seguido escribiendo, había seguido escribiendo. Mira, sí, de todas maneras yo trabajo lento, o sea, porque corrijo harto, corrijo un montón, hasta que me parece que más o menos me convence lo que queda. Obviamente que con el ejercicio de escribir uno va aprendiendo de la escritura y va encontrando dónde hay algo que a uno lo convence o no sé si siquiera que te convence, que te acomoda más. Entonces, por ejemplo, Desierto, claro, hay hartos años de escritura previa sistemática, y donde claramente había un intento de limpiar o encontrar un cierto estilo que yo creo que gracias a Desierto lo hice más consciente. Porque el día de la presentación yo empecé a escribir una novela que fue entre el año 2012 o 13, por ahí. Tuve como 2 años, un poco más trabajando en una novela que tuvo un poco más de 300 páginas. Fue una novela mala que la boté y la terminé borrando del computador para que no quedaran vestigios de ella. Para que no quedaran huellas. Que no quedara ninguna tentación mía, digamos, de volver sobre eso. Pero que me ayudó mucho, me enseñó harto sobre escribir. Y después empecé a escribir una novela que de hecho la reescribí 3 veces, breve, que se llama Buitre, y por eso en esa novela aparece una alusión a un personaje que es Buitre, porque en realidad previo a Desierto yo había estado trabajando en esa novela, pero que nunca me terminó de convencer. Incluso le di una tercera vuelta después que tuve escrito Desierto y no hubo caso, pero me sirvió mucho porque en esa novela yo creo que encontré algo que tiene que ver con eso, como de la economía del lenguaje, y fue darse cuenta que es lo que me acomoda también, eso es como a mí me sale naturalmente. La velocidad y lo visual y la economía del lenguaje es algo que siento que me acomoda. Para esa velocidad, ¿pasa que cuando escribes lees en voz alta lo que escribes? No, o sea, acá lo he hecho. Como todo el mundo, que yo hablaba con otros escritores que cuentan que hacen el ejercicio como de leer y grabarse, yo también a veces lo he hecho, pero yo he comprobado que no es lo mismo, que la manera en que se lee en voz alta no es la manera en que se lee en silencio. Entonces, por lo tanto, no. No funciona para ti como recurso. No funciona. Yo prefiero leer muchas veces a un nivel agotador porque me canso, me repito la historia 1000 veces y hay un momento en que ya veo puras letras y palabras. O sea, yo voy a confesar que, por ejemplo, poquito antes que la novela terminara el proceso de edición,
cuando Marcela me mandaba los textos como para que yo revisara cosas, había un momento en que yo estaba muy deprimido, yo miraba y yo decía, aquí no hay nada. Claro, veía pura palabra, no podía ver historia, nada. No. Y me preocupaba harto porque si había algo que yo buscaba con Desierto, yo tenía el deseo de que fuera una novela, y este era un deseo mío, ¿no? Yo decía delante, yo quería que fuera una novela que yo me conformaba con que fuera una mejor novela que la primera, pero me interesaba mucho que fuera una novela breve, cuando vi que era breve, y que tuviera densidad. De hecho, la primera pregunta que le hice a todos los amigos, las amigas cuando la leyeron, era preguntarles si les parecía una novela muy liviana, porque me preocupaba mucho que fuera una claro, porque novela te dice, liviana. pero esto no tiene que ver esto con la densidad, ¿no? La cantidad de páginas. Sí. Oye, quiero abrir un poco las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, quiere comentar algo, si leyó el libro y si no lo ha leído quisiera preguntar algo, es el momento de hacerlo, ¿no? Aquí hay una pregunta, parece, pero no se atreve, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Sí? El escritor Joaquín Escobar. Ah, Joaquín, dinos. Llegué un poco tarde, así que quizás lo dijiste al principio, si lo podéis repetir. Me parece que no es casual que no exista el nombre de una ciudad dentro de la novela. Puede ser Santiago, puede ser Buenos Aires, con la migración de paraguayos, de bolivianos. ¿Qué buscaste ahí? Porque yo creo que no fue casual, digamos, había un foco importante. Sí, hay una decisión ahí. Sí, de todas maneras. Fue sumamente consciente que no quería que tuviese nombre, yo quería que fuese un centro de ciudad. Eso estaba claro. Estaba claro desde la escritura de Buitre, que creo que fue justamente lo que se trasladó a esta novela. Y conscientemente no quería que tuviesen nombre los lugares porque me interesaba más bien instalar como una especie de modelo de centros de ciudad latinoamericano y que la novela pudiese eventualmente leerse como esta posibilidad que es replicable, que es replicable en otras partes, ¿no? En otros espacios latinoamericanos sobre todo. O sea, yo tenía este tema con el centro de ciudad latinoamericana y un centro más bien que también esta parte del centro que es la parte que menos se ve, ¿no? La parte pobre, la parte que está como en desuso, ¿no? Como pasa con los centros, estos fenómenos que hay lugares que van quedando en desuso y donde se acumula eso que nadie quiere ver. El detritus por social. donde, claro, y por donde no se muestra, por supuesto, por donde no se pasea el turista, ¿no? Yo tenía este tema y de hecho en la novela, en esa novela Buitre, creo que eso fue lo que más me quedó, el tema de los lugares. Yo tenía mucho tema con los lugares. Juan Pablo Sutherland en la presentación, de hecho, se lo agradecí eso porque yo no lo había visto y él dijo que había algo en los lugares. En los lugares, sí. Sí, y de hecho cuando yo escribí Desierto igual pensé que me interesaba que no tuviese nombres propios, que no fuese reconocible exclusivamente con Chile, pero además me interesaba que los personajes se unieran por los lugares. Eso yo lo tenía consciente, para mí era absolutamente consciente el tema del lugar, me atrae eso. Sí, a mí más allá del nombre yo pensé siempre en el norte, no sé, por una cosa, Sí. sentí como una opresión, esa cosa opresiva, el calor, Sí. fue una cosa, después me di cuenta, Desierto, a lo mejor inconscientemente lo asocié, pero a mí me quedó la sensación de que hay un calor en las calles, ¿no? Esa sensación cuando está en ese baño que describe, esos olores, solo quizás el calor puede hacer que aquello fluya más también. Sí. Otra cosa que me llama la atención en todos los capítulos, y en eso concuerdo con Sutherland, que ya lo hemos citado mucho y va a venir a presentar aquí también, voy a hablar con él sobre su último compilado de textos. Él ya estaba aquí con nosotros. Es que cada uno de los textos encierra al otro, como una figura fractal, ¿no? En donde todo, hasta lo más pequeño de cada frase, habla de la totalidad también. Siento que cuando uno la lee ella, cuando lee al otro inmigrante, cuando lo lee al policía, todo está ahí, solo hay que descubrirlo. Hay una mirada total. No importa la resolución o no del misterio, si lo hay o no, como lo hablamos al comienzo. Eso no importa. Lo que le importa también al policial, incluso al clásico, más que saber quién mató a quién. Incluso recuerden que hay novelas de Conan Doyle en que el asesino Sherlock dice sí, se fue ella y cuenta todo y el tipo ni siquiera lo apresan. Claro. Lo que importa es qué pasa con los personajes. Eso es lo que importa al noir, ¿no? ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a él? Si se resuelve el crimen o no, o si pillamos al asesino o la asesina, da lo mismo, ¿no? Yo quería que cada personaje abriera su mundo. O sea, cuando la estaba escribiendo yo pensaba mucho en eso. Mira, cuando esta novela
de hecho creo que tiene mucho que ver con el modo en que se me ocurrió, porque fue como bien espontáneo, o sea, tenía esto una novela que no funcionaba, tenía todos esos elementos dando vuelta. En algún minuto una persona me cuenta una escena que había vivido aquí en el centro de Santiago, que es una zona que yo había mirado mucho, que no es la misma Plaza de Armas, sino un poco más abajo, que hay mucha concentración de extranjeros, y que me parece una zona muy bonita por las comidas, por los colores, por todo, por los sabores, por los tonos, por los acentos, qué sé yo. Y una persona me contó que había visto en un locutorio a un señor que hablaba por teléfono y que lloraba. Y esa imagen a mí se me quedó, y yo me acuerdo muy bien que ese mismo día agarré una hoja en blanco, la partí en 4 y puse 4 personajes. Así de verdad, porque no fue más pensado que eso. Y puse a un hombre que hablaba desde un locutorio, puse a una mujer que escribía cartas, eso es lo que sabía. Puse un policía y un narcotraficante. Y de ahí comencé a trabajar. Ese fue mi diseño de novela, sí, tal cual. Entonces yo me acuerdo que en la hoja, a medida que pasaban los días, iba poniendo ciertos elementos, que eran los elementos que constituían el mundo de cada personaje, ¿no? Y creo que haberlo hecho así fue lo que me abrió esta idea de que yo lo que quería es que cuando cada personaje hablara, lo que tenía que pasar ahí es que abriera un mundo personal, ¿no? Y que cada mundo personal fuera un universo, pero digo un universo, y entonces esto parecía que iba a ser una novela de 500. ¡Enorme! Claro. Entonces ahí fue la contención. Ahí yo sí tuve conciencia de que yo no quería una novela de 500 páginas, yo quería que de algún modo más bien quedara sugerido, implícito, no sé cómo decirlo, como el universo de cada uno de esos personajes. Y por lo tanto fue trabajar la escritura en la contención, pero intentando que de algún modo se mostrara o se sugiriera el mundo, ese universo personal, y que ese universo personal se generara esta lógica que decía Marcela, como un coro de voces que constituyen un todo, por lo tanto, y en ese todo sería como una realidad total, ¿no? La realidad representada en esa obra. Bueno, como decía yo, lo fractal, ¿no? Sí, de lo más pequeño es igual a lo enorme. Sí. Entonces, ¿sí? Un comentario respecto a los capítulos, que encontré bien interesante el orden de los capítulos, pero también son capítulos que tú puedes leer con distinto orden. O sea, yo estoy pensando, porque hoy día la leí hoy día en la tarde, a propósito de venir, y te genera esta cosa de las preguntas. A todo esto, preludio, para mí preludio está en Valparaíso. Por ejemplo, Sorry. Yo lo vi en Valparaíso, y he visto muchos en Valparaíso, entonces me llevó inmediatamente a Valparaíso, y también he visto en otras zonas de Chile, digamos, varios preludios, pero me llevó inmediatamente ahí. Pero lo que yo lo podría leer, por ejemplo, desde el final al policía, y sería igual interesante. O sea, leerte desde cuando termina con el narcotraficante y empezar a leerla y terminar con el policía, resultaría igual interesante la novela. O sea, me gustó eso, dije, y ahora con esta conversación y la orden, encuentro que es una novela que tú puedes leerla separadamente. Interesante, sí. Y me gustó la idea de esta cosa como más cinematográfica que hablabas de la película, de darle vuelta. Como ese recurso que usa Tarantino un poco. En sus películas. Interesante, claro, quizás proponer un orden diferente de lectura puede hacerte ver otras cosas. También claro, es una novela, en ese sentido también es fractal, ¿no? Podemos cambiar el orden, ¿no? Y no afectaría esa creación de mundo. Mira, no cambié. Otra cosa que me gustó mucho fue la riqueza de palabras, del lenguaje. Es la simpleza y la riqueza de la cosa descriptiva, que además te genera esa sensación en la guata. Cuando hablas de la basura en el mall, tú empiezas así como... Y empiezas a verte dentro del mall y ver la cantidad de basura que hay en el mall, y a veces los olores también. Entonces como que yo sentí esa basura y digo, ¡oh, qué asco! Entonces me gustó esa riqueza de palabras también, y yo creo que también viene con tu formación de profesor. Yo creo que también eso también lo refleja. No, para nada. Pero a mí me gustó harto. Sí, bueno, por eso leí ese fragmento del baño, porque ahí logras transmitir bueno, también a mí me encantó ese fragmento. Sí, eso. Claro, eso podría ser como sinestésico, ¿no? Una lectura sinestésica que uno siente, escucha, ve. Yo creo que ese puede ser un buen elogio también para cualquier escritor o escritora, que alguien te diga, yo leí tu libro y sentí el olor, vi su color, imaginé la situación. O sea, y que produzca eso es algo que yo deseo que pase. O sea, me interesa
por ejemplo, cuando el capítulo del policía, esta sensación de que él siente, esta sensación de náusea frente a lo que ve, y si el lector me dice que le pasó, que bueno, yo me siento feliz, por supuesto que sí. Además que una cuestión que yo tengo súper clara es que a mí me sale por estilo, me lo preguntaban hace unos días, esto del lenguaje, el tipo de lenguaje que yo uso, que es como más bien directo y simple. Pero es un desafío porque usar ese lenguaje y que pase algo, o sea, que literariamente, digo, como lenguaje literario, no es fácil hacerlo. Bueno, en literatura ningún lenguaje es fácil, no digo que este sea más difícil, pero en particular para mí eso es un desafío consciente, es decir, que cómo trabajando con un lenguaje que es directo, construir imágenes, sugerir cosas, ¿cierto? Ese es mi caso, en mi laboratorio de trabajo. Claro. Bueno, yo quiero concluir ya la conversación, podríamos seguir, siempre puedo seguir yo, pero acá me dicen ya Carlos, estamos pasados en el tiempo. Les invito a leer Desierto, narrativa punto aparte, escrito por Daniel Plaza, y albergo el mismo deseo de la crítica de ayer, que no había que esperar 10 años más para tu próxima novela. ¿Ya? Y publica El Corredor, ya no es tuya. No, pero reto a cualquier escritor, escritora o autor de cualquier cosa que si le gusta lo que hizo antes, todos dirán que no, a nadie le gusta lo que hizo, eso así somos, así que da lo mismo si te gusta o no, la van a leer pronto. Eso, muchas gracias. Un aplauso. Y ya saben, nos vemos en otra sesión aquí en Espacio Forestal, que leo Forestal de Merced 76. Síganos en las redes sociales y ahí podrán ver también este video, ahora lo están viendo, de esta conversación que tuvimos acá con Daniel. Muchas gracias a ti.